Entonces, esto es como una ponencia, ¿no? La primera seña, que es Hugo Mojica, y se llama la atención abierta o el saber del no saberse, que pertenece a la comunidad de escolas. Bueno, sobre esto yo quiero hablar sobre tres cositas puntuales. Uno es cuando él menciona casi que la fábula del camello, el león y el niño, ¿no? Entonces, donde cada persona debe pasar por la etapa del camello, que es el del deber, habla desde el mandato. Eso evoluciona y ya no es el deber, sino viene el yo quiero, que viene desde una rebelión. Entonces se cansa del deber y se empieza a hacer el querer. Pero él habla que están en el mismo nivel. Entonces se necesita algo más. Y ese algo más representa al niño, que es el yo soy. Eso se supone que son tres espacios que son fundamentales. No se puede pasar del deber al soy sin la rebelión. Entonces él habla de que hay que matar al padre para poder liberarse y después se recupera al padre. Lo otro interesante de la ponencia es cuando él habla, lo primero fue el sentir y después empezamos a darle nombre a esos sentires, ¿no? Entonces, él habla de que el primer contacto con la realidad es a través del instinto y que luego se le coloca un nombre, entonces luego se traduce ese contacto. Y por último, me gustaría resaltar, ya al final de la ponencia, una de las preguntas que le hacen sobre la libertad. Y básicamente a lo que él hace alusión es que no puede existir un aspecto sin su contrario. Entonces él habla en realidad siempre ha habido opresión, ¿no? Entonces él se va hasta Tutankamón y dice, pero desde siempre, ¿sí? Y en cada época ha habido un grado de opresión y sobre esa opresión, sobre ese sistema opresor, pues se trabaja. Pero la opresión da dos posibilidades. Una es rendirse hacia la opresión, entonces somos seres oprimidos y nos quedamos así, o nos rebelamos y eso nos forma una libertad, llamémoslo así. Además, él habla de que la libertad no es más sino el qué hacer con las situaciones de opresión. Y sobre eso se trabaja. Eso me pareció muy, muy interesante. Una cosa interesante es que él hablaba del destino de nuestra época, o sea, como relacionándolo un poco al, a lo que hemos leído de Han, que el destino de nuestra época es el tiempo y sobre todo el resultado de lo que hacemos con ese tiempo. Es como si todo el tiempo tuviéramos que tener resultados y manifestar, la necesidad de manifestar algo. Entonces, como que no nos damos ese tiempo, precisamente el tiempo de la nada, a descubrir aquello que es, él decía algo así. Entonces es como precisamente el hecho de la velocidad que necesitamos manifestar y manifestar, hacer y ser, no dejamos que las cosas sean. Entonces, pues ahí de alguna forma él decía que teníamos que estar abiertos a ser, porque, porque cada uno de nosotros tenemos como un fuego, ¿no? Que es lo que de alguna forma lo decía, y que la idea era que cada uno encendiera su fuego para sí mismo, y no se trata tanto de lo que pueda hacer, sino dar el tiempo para nosotros ser lo que de verdad somos. Y esa suma, o sea, ese fuego como de cada uno es lo que hace una suma de encuentros y es lo que hace que seamos como una sociedad. Y otra cosa que me parece interesante era lo de la creatividad, que él hablaba que era una dimensión de lo humano, como que nosotros dejamos que las cosas se transformen pues, que cojan forma a partir de nosotros como creadores, pero eso ya está y llega a nosotros para ser transformado, pero que todos tenemos esa posibilidad, esa dimensión de ser creativos. No es que unas personas sean creativas y otras no, no todos. Eso hace una parte de nosotros también, solo que precisamente para eso hay que darle tiempo. Sí, tú hablas también, bueno, de lo que dijiste, creo que la ponencia es muy clara en trazar un concepto que es la nada, ¿no? Y cuando hablé de la nada, me pareció curioso cuando dijo que teníamos que estar abiertos a nada, porque estar abiertos a algo ya era condicionarlo. Entonces que tocaba estar abiertos era a nada. Y sobre ese nada también hablaba del saber ser. Y lo relaciona también con eso, también saber ser nada. Entonces es como muy enfático
en trazar ese concepto de la nada y del algo, que uno lo puede también trabajar como opuestos, pero empiezan a ser muy similares a veces. Y en ese dualismo que hay entre el mundo concreto y el mundo de los hechos, que es el que está hablando Natalia, que es el mundo del tiempo, el mundo del éxito, el mundo del afán, el mundo de la productividad, y este mundo que es como de la vida gratuita, de la danza, del ocio, de lo sensible, de lo estético, del arte, que tiene mucho de lo que habla Kevin de la nada, que es el arte no sirve para nada finalmente, ¿no? El arte es un lugar de descanso del alma, y es un lugar de descanso que no se le da mucho tiempo y no se le da mucho espacio en estos momentos. Hasta los artistas tienen esa cosa acá respirando en la nuca de ser exitoso y de ser productivo y de hacer y hacer y hacer y hacer, y no hay como un espacio de simplemente dejar que esos fuegos del que habla desde el principio, ¿no? Que es como ese fuego que se sienta uno alrededor del fuego y va vislumbrando diferentes bordes, y no es algo en particular, pero no es que no sea nada, absolutamente nada, sino que es muchas cosas a la vez, es como un fuego múltiple que puede ser, no sé, como muchas ideas, muchos conceptos, muchas sensaciones, y que abarca como el todo de lo que somos, no solamente la particularidad del éxito y de ser hombres y mujeres productivas. Sí, a mí me gustó mucho cuando al final alguien le hace una pregunta y él empieza a hablar de que nosotros no entendemos que en esta vida todo es de tiempos, que nada es eterno. Y él anteriormente en la charla, él dice que nosotros estamos en constante transformación porque el entorno es lo que nos moldea. Y yo creo que estamos tan centrados en este mandato de esta modernidad, de este mundo en el que estamos viendo, que es ser exitoso, que siempre tengo que ser exitoso y siempre tengo que trabajar en pro de eso, y no estoy consciente de mis transformaciones y de que debo moverme, de que no todo debe ser siempre lo mismo y no debo estar siempre enfocado en las mismas metas, y que todo va cambiando. Hasta él mismo dice, yo pensé que mi voto de silencio iba a ser eterno y no fue así. Me transformé, cambié y estoy en otra etapa de mi vida, y así debemos vivir, cambiando y entendiendo que este entorno que está alrededor de nosotros nos transforma y debemos cambiar con él.